Tú de izquierda. Derecha. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Que lo acerquemos? ¿Así? Sí. Buenas tardes, bienvenidos este 25 de septiembre de 2019. Después del descanso veraniego, DENAES reanuda sus actividades, de momento en Madrid, lo que no está para que luego sean otras provincias. Y bueno, como todos los actos de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, bueno, pues se busca la defensa de España y los argumentos contundentes para la misma. Entonces, qué mejor forma de empezar esta temporada en septiembre que con el ponente que hoy nos acompaña, al que le quiero agradecer su presencia porque además ha venido desde Talavera de la Reina para impartir esta conferencia. Es don José Luis Pozo Fajarnés, es doctor en filosofía y profesor de filosofía en el Instituto Juan de Mariana de Talavera de la Reina. Doctor en filosofía y tutor de la UNED, que me ha insistido mucho en que era lo de tutor de la UNED. Y bueno, también es investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno y escribe en varios medios como el 14 Pas o Basilisco de otros. Así que bueno, nos va a hablar de la leyenda negra y el marxismo. José Chu, muchas gracias por estar aquí y ya les doy la palabra. Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias, Teresa, por tus palabras y gracias por invitarme a que pueda hablar de estas cosas aquí en este no sé decir, ¿no? En este sitio tan lleno de cosas interesantes, ¿no? de sabios que han pasado por estos. Aquí tengo unos cuantos, ¿no? que han venido a hablar y la verdad es que es una responsabilidad, ¿no? Después de que haya pasado por exponentes como Gustavo Bueno, como Atilano Guerrero, como Carlos Madrid, y pues hablar de lo que hablaron, pues es una responsabilidad pues tratar de llegar a la altura, ¿no? que han marcado, ¿no? Entonces muchas gracias por confiar en mí, que es lo que quería decir, y gracias a Iván, que es el que en primer momento me dijo que venía a hablar de leyenda negra y marxismo, gracias a DENAES en general, ¿no? Podríamos decir. Bien. Y bueno, pues el título de la charla que voy a darles, pues aunque ponen en la puerta leyenda negra y la izquierda, pues para que tenga quizá, pues atendamos más a la posible novedad, ¿no? en lo que vaya a transmitirles a ustedes, porque hablar de leyenda negra y de izquierda pues ya es una cuestión que está muy clara, ¿no? Lo que no está tan claro es la conexión de leyenda negra con el marxismo. Es algo que, bueno, ya lo hemos defendido, ¿no? Con anterioridad, pero creo, y por eso supongo que es como que me dijo Iván, que viniera a hablar aquí, que es algo que hay que decirlo más veces, ¿no? Pues, en general porque no se había dicho antes, ¿no? Que Marx y el marxismo pues tuvieran un papel en lo que conocemos es la leyenda negra. Desde luego que la izquierda sí, pero toda la izquierda no es marxista, ¿no? Los anarquistas no son marxistas, los socialistas tampoco, bueno, en un momento de la historia pues sí lo fueron, ¿eh? Pero, por ejemplo, los socialistas españoles desde hace más de 40 años que abandonaron el marxismo. Sin embargo, en Marx encontramos un foco negro legendario muy importante, pero no solo en Marx, sino en otros autores que han publicado los textos de Marx negro legendarios y que encima los han comentado y los han ideado. Bueno, de esto es de lo que vamos a hablar. La leyenda negra, todos ustedes saben qué es, ¿no?
de qué se trata, ¿no? No hace falta decir leyenda negra española porque, como tampoco hace falta decir el Francisco I para el Papa es Francisco. Cuando venga un Francisco II, entonces era Francisco II, pero la primera leyenda negra fue la española, y a raíz de los bulos, las mentiras, las falsedades, las atrocidades que se dijeron del Imperio Español, pues como luego se han dicho de otros imperios, pues hay leyendas negras de la Unión Soviética y leyendas negras de Estados Unidos, pero para eso sí que hace falta decir de Estados Unidos, de la española no, es la leyenda negra, ¿verdad? El Imperio Español en el siglo XVI y XVII tuvo los años de ascenso, el XVIII fue un siglo pues, bastante delicado y empieza una decadencia pues, en el siglo XIX y el siglo XX y podríamos decir que seguimos en decadencia, ¿no? Y a lo largo de todos estos años, las mentiras, los bulos, todas estas atrocidades que se han dicho del papel que ha tenido España en la historia universal, pues han estado presentes desde casi el principio, ¿no? En el siglo XVI y XVII, pues la verdad es como, pues no importaba mucho, es como cuando los romanos tampoco tenían mucho interés en lo que podían hacer los bárbaros, ¿no? Está la famosa frase de el águila no caza moscas, no importa, ¿no? Lo que digan. Nosotros seguimos haciendo lo que tenemos que hacer y no es muy importante, ¿no? Que nos estén diciendo mentiras y tal. Lo importante es seguir ampliando, ¿no? Las fronteras y haciendo grande el imperio. Pero claro, con el paso del tiempo y cuando el imperio empieza a hacer aguas, pues la cosa ya cambia. La leyenda negra, sobre todo la que más influyó, ¿no? Luego en el siglo XIX y XX, quizás no, con toda rotundidad, sería pues, la expresada por los autores franceses, ¿no? Los autores franceses de la Ilustración, que influyeron sobremanera en los españoles que en el periodo del siglo XIX pues, estaban cercanos a la posible transformación que se podría haber dado en España si los franceses hubieran continuado controlando nuestra nación, ¿no? Me refiero a los afrancesados. Los afrancesados eran los primeros quizá, o los que con más arraigo pues, asumieron la leyenda negra. Podríamos decir que esta es una izquierda que asume la leyenda negra y que empieza a adoptar lo que bueno llamamos metodologías negras, ¿no? Estos señores asumen la leyenda negra, la tienen asumida, se la creen, lo peor para España es que sea católica, lo peor para España es que no acepte las nuevas ideas y entonces pues actúan metodológicamente de forma necrolegendaria. Esto es lo que sucede en el siglo XIX, la influencia desde luego pues, es francesa, como digo, y también inglesa, ¿no? Porque los ingleses, la masonería inglesa tiene mucha potencia y bueno. Pero yo voy a incidir, porque como voy a hablar del marxismo, no voy a incidir en esta influencia francesa, ¿no? En la izquierda española, sino en otra influencia que es posterior y que el profesor Gustavo Bueno marca con toda claridad cuando habla de las metodologías negras. Y ya la influencia francesa desde luego siempre estará ahí, la inglesa, desde luego que sí, no hay que olvidar también la italiana, ¿no? Porque la leyenda negra quizá podemos, comienza, podríamos decir, en Italia, cuando dicen las barbaridades que dicen de los aragoneses, ¿no? Los italianos que son moros, judíos, bueno, ya, ¿para qué abundar en esto si ya lo conocen? En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, las ideas que van a calar ya no van a ser tanto, están asumidas, ¿no? Las francesas y las inglesas, sino las de la nueva filosofía que está haciéndose, que ya se ha hecho fuerte, que es la filosofía alemana. Cuando Bueno hace el artículo en el que define las metodologías negras, ¿no? Las metodologías de esa izquierda negra, habla de dos focos que derivan de la filosofía alemana. Un foco es el krausismo que empieza a tener relevancia en España pues, en los años 60, 70 del siglo XIX, a todos los niveles, porque en un primer momento, bueno, desde luego que están en las universidades chocando, confrontándose
pues con los que pueden negar estas ideas que vienen de Alemania, negro-legendarias, ¿no? Contrarias, ¿no? Todavía la Kulturkampf no se ha consolidado, será a partir de los 70, pero bueno, ahí está, ¿no? Es la negación del papel de España en la historia universal, pero sobre todo, en este caso, del catolicismo, ¿no? Los alemanes tienen una ideología racionalista y protestante, ¿no? Esta filosofía alemana. Y bueno, están introducidos en la universidad, ahí enfrente pues tienen a los católicos, que hay una lucha tremenda, ¿no? Pues para conseguir las cátedras, los puestos de profesor, pero eso en una escala alta. En la escala baja el krausismo trata de educar a toda la población con la institución libre de enseñanza. Se trata de que penetren las ideas racionalistas, en este caso ya desde el foco alemán, el francés ya está asumido, en toda la población española. Después del foco krausista, bueno, dense cuenta, antes de que el krausismo empiece a expresar, sea el foco negro legendario que diga, ya se ha iluminado el foco de Marx. Porque los textos de Marx, que yo voy a expresar aquí, que voy a decir que son una clara vía para la leyenda negra española, para la leyenda negra, los textos de Marx empiezan a ser del año 54. Marx empieza a decir barbaridades, atrocidades con respecto a España y al Imperio Español en el año 54, en el New York Daily Tribune, y durante unos cuantos años no para de decir barbaridades. Bueno, pero luego volveremos a esto. Entonces, pero ese foco queda latente, y no tiene mucha influencia y tardará muchos años a que luego cobre los bríos que va a cobrar. Vamos al segundo foco. El segundo foco que expresa Gustavo Bueno es también alemán y deriva de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset se va a formar a Alemania y a principios del siglo XX viene con las ideas racionalistas, en este caso pues son diferentes a las del krausismo, pero vamos, es la filosofía alemana, en este caso pues del idealismo de Husserl, ¿no? De lo que se denomina la filosofía fenomenológica, existencialista, que no tiene nada que ver con la escolástica española ni con las ideas católicas que han sido las que han vertebrado el modo de ver de España y del Imperio Español hasta esos momentos, ¿no? De todas maneras, bueno, y estas ideas alemanas son las que cuajarán, las que van a cuajar sobre todo, y las que yo creo que son las que más van a influir en el momento en el que voy a incidir ahora, que es el momento después de que pasa el franquismo, cuando en los años 70, 80 y 90 podemos decir que la leyenda negra está totalmente asumida en España y que no hay nadie que levante la voz contra ella. Nadie. Las metodologías negras de esta izquierda negra son las que están imperando y no hay forma de que nadie pues, se ponga enfrente. Las razones pues, son muchas y son lógicas, ¿no? ¿Quiénes se podían poner enfrente? Pues se podía poner enfrente la Iglesia, pero la Iglesia ha cambiado tanto, los católicos que estaban antes en la universidad, pero la Iglesia ha cambiado tanto que ya no se ponen enfrente. Los católicos ya han perdido la relevancia que tenían en la universidad y por otro lado, pues a partir del Concilio Vaticano II, las ideas modernistas y protestantes son las que han triunfado y ya no tienen la potencia que podían tener para confrontar el racionalismo y las ideas pues, individualistas y protestantes, tal y como habían hecho hasta el momento. Y por otro lado, pues tenemos que ya no hay, en la política española, no hay nadie que se atreva a ponerse delante de todos estos negros legendarios para decir que el papel de España era diferente. No hay nadie, no tenemos ningún ejemplo, ¿no? Pues como puede ser Iván Vélez, Jorge Valera, eso no sucede en los años 70, en los años 80, en los años 90. Pasa algo muy importante, desde los años 70, algo que va fraguándose, y lo que va fraguándose y que va a permitir que en estos últimos años, en estas dos últimas décadas, sí haya voces en contra de la leyenda negra. Eso que se va fraguando es un sistema filosófico que nace en España que se llama materialismo filosófico y que después de
3 décadas casi desarrollándose ese sistema filosófico, en el año 98 surja un texto que ya se puede decir que es una réplica directa a estas metodologías. Este texto se titula España frente a Europa. Paralelamente al texto de España frente a Europa, pues hay una serie de conferencias, entrevistas, artículos que el profesor Bueno, que es el autor de este texto, pues va dando en distintos lugares de España. Bueno, también luego hay un nuevo libro que también está en esta misma línea, que es España no es un mito. Esto es un punto de inflexión para que estas metodologías negras empiecen a tener la reacción que merecen. Y surjan, por ejemplo, pues, textos como el de Iván Vélez, de la leyenda negra, o los que luego posteriormente expresará de Cortés, que Iván Vélez defienda lo que dice pues, en medios públicos, o los textos de Pedro Insua, el texto de 1492, antes del mes católico, en 1942 tiene mucha más proyección, ¿verdad? O los nuevos textos que están saliendo ahora están en distintos foros de los medios de comunicación españoles y europeos. En esta misma línea de posibilitar la respuesta a las metodologías negras está el gran fenómeno de hace 3 años, que es el fenómeno Elvira Rocabaria. Pero es un fenómeno que no podía darse si no es en el contexto de la filosofía, del materialismo filosófico. Hay un artículo del del Basilisco de hace un par de años, en el que se señala con mucho acierto que si Elvira Rocabaria hubiera dicho que muchas de las ideas que defiende en su libro derivan de lo que había dicho Gustavo Bueno, quizá no hubiera tenido la proyección que tenía. El autor de ese artículo está aquí presente, es Luis Carlos Martín Jiménez. Y acierta, yo creo que tenía razón. Si Elvira Rocabaria hubiera dicho que estaba influenciada por el materialismo filosófico, quizá no sería nuestro almirante Lezo, en la defensa de la leyenda negra. Que por cierto, le ha salido un verno, que empieza por V, le ha salido a Villacañas ahí. Bien. Bueno, pues estamos situados ya pues en el contexto en el que quería colocarles, y ahora lo que voy a tener que argumentar es porque hay una conexión directa entre marxismo y leyenda negra. Estos textos de Marx, que empiezan a escribirse en el año 54 concretamente, son textos que el diario, ¿no? el New York de Nueva York, voy a decirlo, el Tribune de Nueva York, le encarga, le paga a Marx para que los escriba como editorialista. O sea, estos textos sobre España, empieza por uno que es sobre Espartero, que no hay por dónde cogerlo, la verdad. Ya hablaremos de ese texto. Y luego continúan una serie de artículos en los que van narrando la historia de la España moderna, desde los Reyes Católicos hasta ese momento de Espartero, y van saliendo como artículos en la editorial del periódico. La firma de Marx no sale por ningún lado. O sea, nadie sabe que esos artículos son de Marx. Bueno, aparte de esos textos, ¿no? sobre la situación española, no solo es Marx el que escribe sobre España, también escribe Engels, y hay muchas ediciones, y según surgieron ediciones de estos escritos sobre España de Marx y de Engels, fueron ampliándose estos textos. No solo aparecen los del Tribune, sino que aparecen también artículos que escriben tanto Marx como Engels para la enciclopedia norteamericana. Hay artículos que aparecen en otras revistas, hay artículos, bueno, hay fragmentos de textos, ¿no? Tanto de Marx como de Engels, que hablan de España. Bien, pero como les digo, la influencia de Marx en la leyenda negra en el territorio español en esos años pues no fue ninguna, porque aunque llegaron diarios en inglés a España, porque el Tribune era el diario con mayor tirada mundial de la época y traspasaba fronteras, ¿no? Y a España alguno llegaría, pero ni siquiera supieron los que leyeron que esos textos eran de Marx. Cuando empieza a saberse que esos textos son de Marx, pasan 75 años. 75 años. La Unión Soviética ha hecho la revolución y empiezan a poner dinero pues, para
para compilar todas las obras de los próceres, ¿no? De Marx y de Engels, ¿no? Y uno de los artículos que empiezan a tenerse en consideración, a compilarse en inglés, se los traducen al ruso, pues son los textos que aparecen de Marx en los lugares que les he dicho, y también se van a vertir al español. Se van a vertir al español. Y la primera vez que se vierten al español lo hace Gustavo Bueno Sánchez, le llama, y con acento, pseudo-trotskista, un señor que se llamaba Andrés Nin, que publica en la editorial Zenit en el año 1929 muy pocos textos. Concretamente, el texto de Espartero, que es el primer texto que aparece en el Trivium, y luego la mayor parte de los textos sobre la historia de España. Perdón. Bien, y los edita la editorial Zenit. Bien, Andrés Nin hace la traducción del inglés, se supone, yo creo que lo traduce primero el ruso para pasarlo al inglés, no, hará la traducción directamente del inglés y no pone en tela de juicio nada de lo que allí dice Marx, pero indirectamente, porque busca un socio para que haga las notas a pie de página, y hay un montón de notas a pie de página en esa edición de Zenit de los textos de Marx de 1929. Bueno, yo no sé si sabrán que Andrés Nin fue uno de los que fundaron el POUM y que en la guerra era marxista, pero era antileninista totalmente y antisoviético. El POUM era un partido que tampoco es que fuera trotskista, pero lo que era antiestalinista. Y como anécdota les diré que el año 37, pues los dos miembros o unos cuantos miembros del Partido Comunista, acompañados por dos soviéticos, al parecer, pues mataron a Andrés Nin. Yo no sé si es, se lo voy a decir por esto simplemente, no sé si, que lo mataron es un hecho, ¿no? Lo que no sé si es leyenda negra soviética que fuera desollado. Eso quizás es leyenda negra soviética, ¿no? Como dice Rocabaret, ¿no? Que hay muchas cosas que se dicen y muchas de ellas son falsas, ¿no? Todos los imperios que están en marcha tienen su leyenda negra. No sé si eso será leyenda negra o será verdad, pero vamos, en muchos sitios dice que Andrés Nin fue desollado. Bueno, lo que vamos, el que hace las notas a pie de página en esta edición de los primeros textos publicados en España de Marx es Genaro Artiles, un tío muy interesante, por cierto. Se exilió durante la Guerra Civil y, bueno, como era un hombre muy letrado, muy leído, pues hasta fue contratado en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, bueno. Pero lo interesante de Genaro Artiles es lo siguiente. Cuando Genaro Artiles tiene que hacer algunas notas, algunos comentarios, porque es especialista en historia y le debe decir Nin que debería ver si todo lo que dice ahí Marx está bien puesto o lo que sea, ¿no? Marx había leído, según parece, muchos textos que hablaban de la historia de España, muchos textos que hablaban de Espartero, que vamos, Pedro Rivas, por ejemplo, vamos, en el año 98, cuando hace la última edición que tenemos de los textos de Marx, hace una relación de posibles textos que leyera Marx, tanto en inglés como en francés como en español, porque aprende español para leerlos. Lo que pasa es que de los textos que lee en español, ahora yo estoy trabajándolos y encuentro muy pocas cosas, encuentro muy pocas cosas, de las que dicen los textos, por lo menos de estos primeros, ¿no? Les comunico que estamos haciendo una nueva edición comentada y crítica de los textos de Marx en la Fundación para el proyecto de filosofía en español, unos textos comentados pues, que hagan más justicia a lo que realmente, al papel de Marx, ¿no? En la transmisión de lo que para él consideraba que era España. Y como estoy trabajando en esto, por eso les digo, ¿no? Que de los textos en español pues no encuentro que Marx pues, ponga muchas cosas, ¿no? en sus artículos. Bueno, Genaro Artiles, cuando lee algunas, yo diría atrocidades, ¿no? De las que señala Marx en los artículos de Espartero y de los de la historia de España, con mucha mano izquierda trata de arreglarlo, ¿no? Y pues cuando dice ciertas cosas de Carlos V o sobre Espartero, cuando empieza a meterse con Espartero de la manera que se mete, y además cita los textos que son totalmente contrarios a lo que
de Espartero. Concretamente, Marx nombra a Segundo Fernández Flórez, que solo dice cosas buenas de Espartero, a Marliani, que aunque es un negro legendario como la copa de un pino, de pies a cabeza y vuelta a empezar, sin embargo, como es un hombre pues afrancesado quizá por vía conyugal, ¿no? Porque se casó con una francesa. Pero vamos, es un hombre pues, con esas ideas de los franceses, y Espartero es el que más se asemejaba, pues lo trata con mucho cariño. Marliani trata muy bien a Espartero, pero Marx no le hace ni puñetero caso a lo que dice Marliani de Espartero, y mucho menos a los textos que se publican cuando Espartero llega en el año 54, que están compilados y pueden acudir a ellos en filosofía.org de una serie de periodistas que escriben en El Espectador, y uno de ellos, el más famoso, es el tío Camorra. Bueno, hay un texto que se titula Espartero, pasado, presente y futuro, que se escribe justo cuando Espartero vuelve a estar a la cabeza de la política española en el año 54. Pero nada, Marx no dice absolutamente nada positivo, sino un cúmulo vamos, Espartero, yo no sé si es que como es un hombre, como Marx no ha hecho nunca la revolución, y este hombre pues sí que estaba tratando de cambiar a España, igual es que tiene envidia, pero es que no lo entiendo. La verdad es que no lo puedo entender porque tiene esta animadversión con la figura de Espartero, siendo el que era más de izquierdas, por así decir, ¿no? Bueno, el caso es que Genaro Artiles pues maquilla muchas de las falsedades que podemos leer en los textos de Marx, en esos primeros, ¿no? Bueno, esta será la primera edición. ¿Qué es lo que ocurre? Después del año 29, pues pasa la Primera República, la Guerra Civil, Franco es el que está a la cabeza de España durante un montón de años, y parece que pierden la cancha que le habían dado, la prensa. Cuando sale el libro de los textos de Marx, la prensa española saca un montón de artículos, y mucha gente lee estos textos de Marx, se entera de que estos textos son de Marx y Marx ha escrito sobre España. Pero eso se olvida. ¿Cuándo vuelve a cobrar importancia, ¿no? Lo que está diciendo Marx sobre España? Pues en medio del franquismo. Cuando los españoles pueden empezar a leer, por así decirlo. Los años 40 son muy jorobados y los años 50, ¿no? Los años 40, pues aquí la gente no tiene tiempo, pero ya cuando se empieza a poder respirar, ¿no? La situación política económica va cada vez mejor, pues la gente ya pues, tiene tiempo para leer, para irse con el 600, esas cosas que pasan, ¿no? Entonces, sucede esto que les voy a decir ahora. Tanto la editorial Progreso como Ariel bombardea con los textos de Marx en España. Y a finales de los 50, Ariel saca 3 o 4 o 5 ediciones que, según dice, son traducidas por Manuel Sacristán. En la primera no firma con Manuel Sacristán, firma con un seudónimo. Y paralelamente la editorial Progreso en español también hace unas ediciones pues, para vender en España y en toda Hispanoamérica, ¿no? Es una de las políticas soviéticas era hacer los textos de Marx, pues, publicarlos en español y distribuirlos en todos los partidos comunistas de todos los países de habla hispana, ¿no? Distribuirlos, venderlos, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, pues el texto de Sacristán, el texto de Sacristán lo primero que hace es eliminar todas las anotaciones que maquillaban el texto de Marx. Y además dice lo siguiente, esto llama al cielo, ¿no? Elimina estas notas porque están cargadas de un ingenuo patriotismo. Lo que plasma Manuel Sacristán es solo lo que dice Marx, y lo que dice Marx es pura leyenda negra. Manuel Sacristán es otro negro legendario, porque está transmitiendo, por eso el título no es Leyenda Negra y Marx, no, es Leyenda Negra y Marxismo, porque aquí no solo está Marx, están unos cuantos que vienen detrás. Bueno, por un lado están los textos de Sacristán, paralelamente los textos soviéticos, ¿no? Los textos soviéticos, la verdad, es que yo creo que son casi igual. Bueno, cuando vayamos haciendo la edición, ¿no? La edición crítica de los textos
del mar sobre España, ya iremos cotejándolos, pero casi podríamos decir que hay muy pocas variaciones en las dos traducciones. Y tampoco hay muchas variaciones con respecto a la traducción de Nin. Lo que pasa es que son muy completos, mucho más completos. Aparecen muchos más textos de Marx, textos de Engels, o sea, cada vez hay más. Y donde se multiplican los textos va a ser en una nueva edición de Progreso, de la cual hay 3 reimpresiones, una del 74, una del 78 y una del 80. Yo tengo la del 74 y la del 80. Bueno, tengo casi todas las ediciones. Me faltan algunas de Sacristán, me falta la del 80, de Progreso, tengo una que sale en Cuba, hay distintas ediciones que salen en revistas cubanas y de otros países en Argentina, esas no las he conseguido. Pero estos textos de Marx proliferan por todos los sitios, o sea que los lee mucha gente, en español, Bien, la edición de Progreso nueva del año 74 pasa de tener 15 notas que no decían nada a más de 100 notas, en las que se abunda en las ideas negrolegendarias de Marx. De entrada, en señalar, pues, por decir algunas que todavía no hemos mencionado más en épocas, ¿no? Que España fue un imperio colonialista, que lo que tenía en América eran colonias. Las notas de los soviéticos sobreabundan en ellas. Que el emperador Carlos V, Felipe II, eran emperadores como Gengis Khan, que el imperio español era como el imperio turco. Todas estas lindeces son las que dice Carlos Marx. Y todas estas lindeces son multiplicadas por las notas a pie de página, bueno, las notas al final, están todas al final de las ediciones soviéticas. Los soviéticos que están comentando los textos de Marx son los negrolegendarios. Bien, del año 80, que es la última de estas ediciones, pasamos a... Bueno, luego hay otras ediciones, hace una edición Planeta, de bolsillo, pero un montón, una edición enorme, Si ustedes entran en toda colección, ahí aparecen sobre todo la de Planeta, debieron de vender miles y es la misma de Sacristán, la misma. Luego también Cátedra, saca otra, con tal Palacios, creo que es el que hace la traducción, pero tampoco hay grandes variaciones, son muy pocos textos. Estos están ahí en medio, ¿no? Yo incluso creo que la de Cátedra es posterior. En la que me quiero fijar, ahora en la que quiero incidir, es en la edición de 1998, que es la que nos propone Pedro Rivas. Bueno, Pedro Rivas, desde luego que tiene en consideración las notas de los soviéticos, que abundan en las ideas negrolegendarias de Marx, pero hace una cosa que es muy interesante y que es absolutamente atroz, que es incluir en los escritos de Marx sobre España las anotaciones que hace Marx para elaborar los escritos sobre España. Anotaciones que son, la mayor parte de ellas, extraídas de todos los textos que utiliza Marx para hablar sobre España, el más negrolegendario de todos, que es Marliani. Y Pedro Rivas pone las notas allí, al final del texto, ¿no? de los escritos sobre España, sin decir que eso es una barbaridad, que las cosas que está diciendo ahí son mentira. No lo dice. Pedro Rivas, bueno, yo creo que se ha hecho protestante porque se casó con una señora que es protestante y entonces pues el anticlericalismo y el anticatolicismo está ahí marcado, ¿no? Entonces ahí tenemos compiladas todas las anotaciones de Marx que no tienen desperdicio. Algunas de ellas pues las vamos a mencionar porque aparte de decirles todo esto, luego tendré en el rato que me quede que darles una serie de ejemplos para colorear mi tesis, ¿no? Para que vean que Marx era un auténtico negrolegendario. Bueno, vamos a ello, ¿no? Vamos concretamente. El texto de Espartero, por ejemplo. Solo algunas pinceladas, ¿no? Esto ya no tengo para las gafas. Bueno, de Espartero dice unas cosas tremendas, pero bueno, le llama a Ayacucho, ¿no? Llamarle a Ayacucho a jefe de los Ayacuchos. La verdad es que con Ayacucho lo que se está diciendo pues es la chapuza, se está diciendo que los militares españoles que perdieron el virreinato del Perú eran unos chapuceros, unos cobardes, que se dejaron vencer
Y el único texto que puede contrarrestar todas estas falsedades es precisamente una biografía que escribe uno de los generales, uno de los ayacuchos. El jefe de los ayacuchos es Espartero, porque estos generales al final pues, son los liberales progresistas que en muchos casos pues, van a estar a la cabeza de la política española durante gran parte del siglo XIX. Y cuando Espartero está de regente, pues entonces decirle que él es ayacucho y el jefe de los ayacuchos es una forma de desprestigiarlo, ¿de acuerdo? Y entonces parece que es que realmente lo que ha sucedido en Ayacucho haya sido pues, algo terrible de una marcada cobardía. Sin embargo, este señor, que es el general García Camba, en sus memorias pues, nos cuenta realmente lo que pasó allí. La verdad es que, bueno, no les voy a decir todo lo que dice el señor en su biografía, pero lo que pasó es que fueron unos auténticos valientes que en la situación peor que se podía imaginar, sin embargo, actuaron como héroes, auténticos héroes. Y el colofón, después de que se perdió la batalla de Ayacucho, tenemos el sitio de Callao, donde aquello fue pues, al estilo de Sagunto, vamos, donde el que aguantó allí pues, no murió y al final fue un político importante, aunque Espartero yo creo que al final tuvo problemas con él. Pero vamos, que el final del virreinato de Perú, no fue una acción de cobardes, como está diciendo Carlos Mas, sino que fue una acción de valientes. Y el apelativo de Ayacucho, todo lo negativo que tiene, pues hay que contrarrestarlo, y el único dato que podemos tener, pero que no lo lee nadie, es precisamente las memorias de este señor. Y hay un texto que está recogido, por cierto, en filosofía.org, que es una carta que le manda precisamente García Camba al director de El Espectador, donde hace un resumen de lo que eran los ayacuchos realmente, ¿no? Y de su papel, ¿no? Como colofón, cargando las cintas ¿no? en sus acciones, que sus acciones no son las que llevaron a que se perdiera el virreinato del Perú, sino las decisiones políticas que se hicieron en España, viene a decir, ¿no? Bien, bueno, habría muchas cosas que decir, pero bueno, me voy a fijar en una que yo no es de Espartero, sino una vez que Espartero, pero está en el artículo de Espartero, cuando Espartero deja la regencia, en el año 43, el primer ministro, por así decir, el que es el presidente de España, el que manda en los ministros españoles, es que ahora mismo no recuerdo cuál es el término concreto, ¿no? Sí, presidente del gobierno, podríamos decir, es un señor que se llamaba Olózaga. Bien, al parecer a este señor tenía que tomar una decisión y tenía que firmar esa decisión muy importante, la nueva reina, ¿no? Cuando Espartero se va en el año 43, aunque no tiene 16 años Isabel II, tendría que haber estado de regente 12 años más, ¿no? Sin embargo, la reina con 13 años no había cumplido los 14. Entonces, Olózaga consigue la firma de la reina para esta decisión importante política y sus enemigos políticos consiguen hacer, porque convencen al parecer a la reina, bueno, ahí la verdad, nunca vamos a saber realmente qué pasó, ¿no? Pues la reina dice que le forzó Olózaga a firmar ese papel y que entonces, pues bueno, pues estaba muy mal lo de forzar a la reina, ¿no? Y en relación a ese hecho por el cual Olózaga tuvo muchos problemas, vamos a decir lo que dice Marx. Que esto lo tiene muy bien. Tomando como base la declaración solemne de la reina, donde dice que le ha forzado Olózaga debería ser juzgado como reo del delito de lesa majestad y descuartizado. Y se queda tarancho. Y además lo peor de todo es que la mayor parte de la gente que lo lee se queda tarancha. Cuando lees, esto es una atrocidad, pero no, esto es una mentira, pero es que no hay mentira que se pueda decir más grande. En España no se ha descuartizado a nadie nunca. Pero nunca, ¿eh? Bueno, y vamos a hacer un matiz. Esto, vamos, he estado investigando, porque me ha costado tiempo, porque esto me sonó tan raro. Y en España hay un descuartizamiento, que yo ya he encontrado, igual es que no he encontrado, más. Pero no se dio en el territorio peninsular.
Ese descuartizamiento se dio en alrededor de 1780 en Cuzco. Se le juzgó a Tupac Amaru II y se le descuartizó. Otro dato de descuartizamiento que he encontrado es lo que sucedió con Riego, porque en algunos sitios dice que a Riego se le descuartizó, pero es mentira. Al parecer, y además esto lo cuenta Pérez Galdós, que eso es lo último, ¿no? que vi lo de Pérez Galdós. Al parecer el fiscal, no se sabe por qué, pues porque no era lo habitual en España, nunca había sido habitual, dijo que a Riego había que matarlo, había que ejecutarlo y había que descuartizarlo. Pero no se descuartizó, el juez dijo que eso no se hacía aquí. A Riego lo mataron y le cortaron la cabeza, como era lo que había que hacer, porque si no era noble, cuando uno es noble se le cortaba la cabeza. A los que no se les cortaba la cabeza eran a los plebeyos, ¿no? Pero era signo de honor que cuando te condenaban a muerte, pues como los samuráis, ¿no? Que se hacen el harakiri, ¿no? Pues si no te haces el harakiri no vas yo qué sé, al cielo de los samuráis. pues si eres noble te separan la cabeza del cuerpo. A un desarrapado no se la separa. Donde se descuartizaba a la gente es allá arriba. En Francia se descuartizaba a la gente. Y en Inglaterra. Más en Inglaterra que en Francia. Les voy a dar datos que encuentro. He encontrado 3 datos de Francia. El primero es al señor que mata a Enrique III. Muy famoso en España, pues porque hay un autor que escribe un texto justificando ese magnicidio. El autor que justifica ese tiranicidio. Magnicidio, pero tiranicidio, ¿no? Es el padre Juan de Mariana. En el texto de Regge, Juan de Mariana, aparte de decir que lo importante no es el rey, sino la institución, dice que si el rey no se comporta como debe comportarse, porque el rey no tiene derecho divino a gobernar, esto ya lo dijo Santo Tomás, nosotros somos iguales, y si el rey es gobernante es porque el pueblo considera que es su rey, y si se comporta como un tirano, esto es lo que dice Mariana, pues se le mata. Y es lo que hace este señor que se llamaba René Clement, cuando, considerando que el protestante que se había hecho cristiano por intereses, Enrique III de Borbón, pues llega a ser rey, y lo mata. Y René Clement le clava un cuchillo y lo mata. A René Clement lo matan, lo juzgan y lo descuartizan. Pero ¿qué pasa poco después? Que después de Enrique III, creo que no hay ningún rey en medio, hay otro señor que también mata al rey. Que este no me acuerdo cómo se llama. François Ravaillac. A François Ravaillac, que también mata a Enrique IV, pues lo mismo que Enrique III, que era el que mató a Enrique III. Lo matan y lo descuartizan. Encontraos, esto está hasta en Wikipedia parece. Y el tercero, que es el que más llama la atención, porque además lo hizo famoso Michel Foucault, es el que intentó matar a Luis XV. Luis XV tiene un atentado, pero sale ileso, y el señor Damiens, que es el que lo trata de matar, es condenado a muerte y descuartizado. Y las actas, porque normalmente la verdad es que ni los franceses ni los ingleses hacían muchas actas de juicio, no pasaba como en España, en todos los juicios de la Inquisición están perfectamente anotados y datados, y por eso se pueden buscar las cosas que pasaban. Pero en este caso sí, les voy a leer el párrafo con que empieza Michel Foucault su texto Vigilar y castigar, que es precisamente la condena al señor Damiens. A ver si lo encuentro. Yo pensaba que se lo iba a poder contar, pero sí, lo tengo. Lo tengo por aquí. Damiens fue condenado el 2 de marzo de 1757 a pública retractación ante la puerta principal de la iglesia de París, a donde debía ser llevado y conducido en su carreta, desnudo, en camisa, con un hacha de cera encendida de 2 libras de peso en la mano. Después, en dicha carreta, a la plaza de Greve, y sobre un cadalso que allí habrá sido levantado, deberán serle atenaceadas las tetillas, los brazos,
muslos y pantorrillas. Y su mano derecha ha sido en esta el cuchillo con que cometió dicho parricidio, tratar al rey como un padre, ¿no? Quemada con fuego de azufre, y sobre las partes atenaceadas se le verterá plomo derretido, aceite hirviendo, pez resina ardiente, cera y azufre fundidos juntamente, y a continuación su cuerpo estirado y desmembrado por 4 caballos y sus miembros y troncos consumidos por el fuego, reducidos todos a cenizas y sus cenizas arrojadas al viento. Chúpate. Esto es lo que hacían los franceses. Esto es lo que hacían los franceses. Pero es que los franceses no es nada, porque los que descuartizaron a cientos y a miles fueron los ingleses. Y sobre todo descuartizaron a cientos y a miles de curas, jesuitas, católicos españoles después de Isabel I. Y además tienen un sitio que lo esconden, que no me acuerdo cómo se llama el lugar, sí, Tibur, ¿no? Donde no solo mataron a esos curas, también mataron a ingleses que les caían mal, ¿no? Pero vamos, las atrocidades que pasaron allí, en cuanto cogían a un cura, o cogían a uno que había ayudado a un cura, o a alguien que tuviera el texto Defensio Fidei de Suárez, por ejemplo, pues lo descuartizaban. Después de hacerle una serie de lindeces, ¿no? Esto, si ustedes recuerdan la película Braveheart, el final de esa película es parte de uno de estos rituales de pena capital, que primero lo ahorcaban, bueno, esto no se ve en la película Braveheart, ¿no? Primero lo ahorcaban, pero antes de que se muriera, antes de que lo bajaban de la horca, le abrían un poco el pecho, le sacaban las tripas y tal, y luego es cuando lo descuartizaban. Bueno, pues esto así en Inglaterra. En España no, por favor, porque dice Marx que en España iban a descuartizar a Olózaga. ¿Por qué? Pues porque es un negro legendario. Esto solo lo dice un negro legendario, porque además esto lo está leyendo un porrón de gente. Y lo ha estado leyendo durante 100 años un porrón de gente. Y esto no se puede permitir. Pero bueno, es que de estas así, en los textos de Marx. Es que solo ha empezado con los de Espartero. Bueno, en fin. Vamos a ver, pero hay que seleccionar, porque yo te digo que hay barbaridades, ¿no? Vamos a ver. Podríamos empezar hablando pues, de lo que opina Carlos Marx de los Felipes. Para Carlos Marx, los Felipes, o sea, ya les he comentado antes, ¿no? El Imperio Español es un imperio, pues como el de Gengis Khan, ¿no? Lo más parecido al Imperio Español es el Imperio Turco, y esto lo repite bastantes veces, bastantes veces. Con Carlos V empieza a perderse la libertad. Yo no sé a qué libertad se referirá, la verdad sea dicha, ¿no? Y el ejemplo que dice por lo que se está perdiendo la libertad es porque la libertad estaba representada por los comuneros. Los comuneros pedían la libertad y entonces Carlos V pues, se carga a los comuneros y ya se jorobó la libertad en España. Ya no hay posibilidad de que haya libertad en España. Ahora los españoles del siglo XIX, a Marx le interesa lo que está pasando en el siglo XIX y por eso escribe, porque ve en el pueblo español, ve pues el germen del movimiento obrero de toda Europa, porque toda Europa está en calma. Y entonces ve en el pueblo español pues como si dijéramos la clase universal, la clase obrera universal, la que puede empezar a hacer que lleguemos a la humanidad. Hay que hacer la revolución y el pueblo español es el que puede llevar a cabo esa revolución. Esto lo ve en el siglo XIX, pero si nos vamos a los tiempos de Felipe II, cuando habla de Antonio Pérez, Carlos Marx, dice lo siguiente: y el pueblo español, el pueblo aragonés, arranca de los brazos de la Inquisición a Antonio Pérez. Y el pueblo español no fue el que se organizó como si fuera, yo qué sé, la clase obrera, ¿no? del siglo XIX en Inglaterra para sacar a Antonio Pérez. No, el pueblo español, movido por el Justicia, Lanuza, y movido por la aristocracia, por el conde de Aranda. El conde de Aranda no el conde de Aranda de Carlos IV, el primer conde de Aranda. El conde de Aranda es un condado que funda Fernando el Católico. Por cierto, creo que el conde de Aranda actual es el hermano segundo del duque de Alba. El duque de Alba es el duque de Alba
y el que tiene 2 años menos es el conde de Aranda actual. O sea que el condado de Aranda es un condado que sigue funcionando, está vigente, ¿no? El duque de Villahermosa son los que están apoyando a Antonio Pérez, son instituciones los que apoyan a Antonio Pérez contra Felipe II, instituciones aragonesas. Ese conde de Aranda es el tío, ese duque de Villahermosa es el tío de la duquesa de Villahermosa que sale en el Quijote. Es el tío, calculando las fechas y tal, y además es que entre ese y la duquesa es mayor. Bien, por nombrar, con esto termino, ¿no? Lo que dice Carlos Marx sobre la Inquisición española. Vamos a ese asunto que tiene bastante interés, ¿no? Vamos a ver si me encuentro. En el texto de Marx se apoya directamente en Marliani para hablar de la Inquisición. Nosotros ya sabemos que la Inquisición española pues, condenó a la hoguera pues, a unas 3.000 personas, 3.000 reos. Más puede ser que no, 4.000 podemos decir, 3.000. Bueno, pues, ¿qué leemos en...? Yo qué sé, que no es ninguna barbaridad, y es que además ahora tenemos a señores como Halicek, que ha estado estudiando todos los legajos, todos los papeles que se han ido dando, en Valencia sobre todo, y estábamos haciendo los cálculos, y los cálculos salen, ¿no? Porque es que están todos escritos, se tomó nota de todo lo que hizo la Inquisición, cosa que no sucedía en ningún sitio, ¿no? Si conocemos lo que pasó en las brujas de Salem, es porque le llegó a Henry James, ¿es verdad? Que se casó con Marilyn Monroe. Henry Miller, joder, porque le llegó vía oral lo que pasó en Winston-Salem, no porque tomara nota Proctor, ¿no? del juicio. Vamos, y eso en ningún lugar, ¿no? Sucedía en España. Bueno, pues dice, y con esto terminamos, ¿no? Marliani, y ella es literal, porque son las notas que aparecen en el texto de Rivas. Torquemada en 20 años, de 1478 a 1498, quema 2.000 personas. Torquemada. Y Marx no dice 2.000 personas. Marx dice en el texto a millares. A millares. Deza, que viene detrás de Torquemada, que está 7 años o así. No, 9 años, que está a la cabeza de la Inquisición. 2.580, dice Marliani, y más lo mismo, 2.580. Cisneros, 10 años, que está a la cabeza de la Inquisición. 3.564 muertos en la hoguera. Y Marx dice lo mismo, o sea, toma el dato de Marliani. Pero además dice lo siguiente, ¿no? Que entre muertos y torturados, en estas fechas, 200.000. Algo que contradice los otros, porque antes ha dicho un dato, ahora dice otro. Pero luego sigue y señala, da un salto, ya no habla de los que están dirigiendo la Inquisición concretamente. El siguiente, el que va después de Cisneros, si lo recuerdan, es el que luego sería Papa, el mentor de Carlos V, Adriano de Utrecht, que es durante bastante tiempo jefe de la Inquisición. De él no dice dato concreto, pero literalmente dice lo siguiente más. Después de Cisneros a acá, o sea, en toda la trayectoria de inquisidores, no hubo arbitrio para henchir el vacío hecho en la población por la soberanía y por el tribunal implacable de la Inquisición. O sea, los Felipes en este caso, porque es durante el periodo de los Felipes, y los que ponen a la jefatura de la Inquisición, ¿no? Esto es literal de más, soterrando castas enteras de gentes en sus lóbregas mazmorras y abrasándolos por millares en las hogueras. Pues esto es lo que dice más. Bueno, y luego incide, pega el salto y habla de Felipe V. Y Felipe V mató en la hoguera a 1032. Yo no sé de dónde leche saca estos datos. Marliani, estos datos son de Marliani, pero los repite literalmente Carlos Marx. Bueno, esto solo es un aperitivo de las barbaridades que leemos en los textos de Marx sobre España. Por eso, Marx es un negro legendario. Y los que repiten las cosas que ha dicho Marx, pues como Manuel Sacristán, como Pedro Rivas, como los rusos, que abundan en las mentiras, pues son negro legendarios. Y por eso esto se ha titulado Leyenda Negra y Marxismo. Muchas gracias.
Bueno, yo un poquito, para romper el hielo. Dada la audición variopinta que estamos aquí, pues recordar brevemente que Espartero tuvo como trayectoria destacada pues que consiguiera, efectivamente, con un golpe de palacio y tal, la regencia. Quiere decir ser jefe de Estado, no jefe de gobierno, sino jefe de Estado. Que fue apoyado, parece ser, básicamente por la población de Barcelona, y que cuando cayó por la intervención de otro golpecito, porque estaba haciendo medidas, véase, desamortización, pues la población de Barcelona se enfadó porque también, como liberal, dio varias medidas librecambistas. Y claro, la población de Barcelona, la burguesía, ya podemos hablar de gente que se dedicaba al negocio de las telas y demás, pues le venían mal. Y también fue un golpe fundamental para hacer caer a Espartero. Bueno, nada más, de momento. Bueno, siguiendo en la línea de lo que dices, ¿no? Ya sabes que bombardea tanto Barcelona como Sevilla. Ahí carga mucho las tintas más en esas cuestiones. Luego, sin embargo, cuando vuelve en el 54, los que más le ensalzan siguen siendo los catalanes, ¿no? Espartero yo creo que es el que trae la desamortización de Mendizábal se da en el ámbito del gobierno de los progresistas, de los liberales progresistas. Pero, ¿de dónde traen a Mendizábal? Mendizábal, aunque es oriundo de España, pero lleva un montón de años en Inglaterra haciendo negocios. La verdad es que todos estos progresistas liberales están más cerca de los ingleses y del libre cambio que de otras políticas, porque aquí lo que se está dando no es que Espartero y la clase obrera es la que genera las transformaciones se están dando porque hay una dialéctica de imperios, están chocando Inglaterra contra Francia, Inglaterra contra España, Francia contra España, los soviéticos también quieren poner aquí, bueno, en fin, esto es la dialéctica que mueve la historia, no es la clase obrera universal, sino que es una dialéctica de estados. Bueno, lo de Mendizábal, ¿no? Lo de Mendizábal es que llama la atención, ¿no? Se lo traen de Inglaterra, que yo que sé, pues Mendizábal se ha hecho ya protestante allí, no anglicano. Y el odio, este tío que no puede ver a los curas, vamos a traerlo aquí y vamos a hacer que desmonte todo el chiringuito de la iglesia. Y se traen a eso, pues a un anglicano o a un, yo qué sé, no sé si estaríamos cerca de los puritanos, de los presbiterianos o de los anglicanos, pero enemigo total del catolicismo, ¿no? Este señor, usted quería... Hola, muchísimas gracias. Yo quería hacer una pregunta y también un aviso para este sábado que puede interesar a algunos de los que aquí estamos. Con respecto a las motivaciones que podría tener Marx para ser legendario, imperiofobia ya a mediados del 19 ya parece que no procede mucho, ¿no? Si le pagaba el premium o no, o si había rivalidad, por decirlo suavemente, entre el norte y el sur de Europa, entre el protestantismo y el catolicismo, bueno, todo eso está claro. Pero ¿qué más cree usted, aparte de lo que ha comentado de la tendencia liberal a ensalzar a los comuneros y todo eso, cuáles serían las motivaciones, desde su punto de vista, y priorizadas, si puede, que pudieron llevarle a Marx a escribir todo lo que escribió, independientemente de que en el personaje de Espartero hubiera manía personal, diría. Y perdón, el anuncio es que este sábado en el monasterio del Escorial, en el Real Colegio Alfonso XII, tiene lugar, o va a tener lugar, la segunda jornada sobre leyenda negra, hablando no solo de su relación con el marxismo, sino en general, que tal vez el año pasado tuvo muchísimo éxito, este año es la segunda vez y algunos a algunos les puede interesar. Bueno, indirectamente al principio de la charla sí he contestado esto, porque Marx es un filósofo alemán y la filosofía alemana es una filosofía racionalista, idealista,
que está por encima o quiere destruir pues una filosofía de la que ha bebido, que no es otra que la filosofía, la teología cristiana. Las ideas alemanas son unas ideas individualistas muy cercanas al modo de ver protestante, porque el protestantismo ya es un individualismo que no tiene nada que ver con el comunitarismo católico, y estas ideas racionalistas, y Marx es un filósofo alemán. Esta filosofía alemana es reluctante respecto de la filosofía que está dando sentido al Imperio Español, que es la filosofía que está desarrollándose por escolásticos españoles, pues en Salamanca o en Toledo, ¿no? El padre Juan de Mariana no tiene nada que ver con la escuela de Salamanca, Entonces, ¿por qué es negro legendario más en este aspecto? Pues porque tiene una visión del mundo totalmente que quiere anular la visión del mundo pues, anterior, que es la que ha dominado este mundo, el mundo anterior, ¿no? la del Imperio Español. Que es la tercera que viene, porque los primeros que se enfrentan son otras formas filosóficas, racionalistas, que quieren anular la escolástica, pues como la de Descartes, ¿no? Descartes estudia con los jesuitas, sin embargo reacciona contra los jesuitas, sin embargo aprovecha todo lo que ha aprendido, y muchas de las cosas son repetición de lo que ha aprendido, pero son suyas, como no citaba ni a Dios, ¿no? Pues no pasa nada, ¿no? Las ideas son claras y distintas, ¿sabes? Es una cuestión que han dicho los escolásticos toda la vida, no es una cosa que haya inventado Descartes. Bueno, así muchas cosas, ¿no? Entonces, Marx es un filósofo moderno y está con una visión del mundo que es la que va a terminar venciendo, porque la visión del mundo protestante, individualista y racionalista es la que ahora mismo está dominando y la que pisoteó al Imperio Español. ¿Está claro? Bueno, respecto de Marx, podría ser todo lo negro legendario que has demostrado, ¿no? Ahora, no todos los marxistas han sido negros legendarios. Aquí en España tenemos un ejemplo clarísimo. Hay un movimiento que lleva 40 años, que se llama Unificación Comunista de España. Esos en filosofía se apoyan mucho en bueno, es decir, sobre todo la distinción entre imperio generador y imperio depredador, pero es que luego todo el siglo XIX lo explican de maravilla. ¿Y cómo lo explican? Pues sencillamente cuando dicen es que los españoles son muy individualistas y, uy, esos psicologismos lo odian, eso no vale para nada. No, la independencia de los países hispanoamericanos se hizo por una labor total de Inglaterra, que lo pensó y que además tenía todos estos libertadores, en general era gente totalmente al servicio de Inglaterra, y ellos lo van explicando incluso en las sesiones que tienen con la película Queimada, aquella protagonizada por Marlon Brando, y ahí él era un agente inglés y se notaba cómo metía la división, cómo, bueno, la catástrofe que formaba en aquella isla. Bueno, entonces, ¿él qué dice? Porque estos que dicen que el concepto fundamental para entender el siglo XIX es el concepto de imperialismo. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que todos los golpes de Estado, vamos a llamarlo, todos los pronunciamientos del siglo XIX, y ellos lo van demostrando, están movidos o por los ingleses o por los franceses, sobre todo por los ingleses. Y en cuanto a lo que decir sobre Mendizábal, ellos dicen claramente, era un agente inglés, lo dicen así de claro. ¿Y esto dónde lo dicen? Pues lo dicen en el periódico De Verdad, y luego en dos revistas, en una que es Chispas y en otra Foros, ¿no? Y tienen un dominio, diríamos, y cómo combaten, además de una forma activa, cómo combaten todas estas cuestiones negrolegendarias. Ahora, ellos, de Marx, que sea negrolegendario, ellos no lo dicen. Y luego lo que a mí me gusta, lo que está admitiendo, yo creo, para combatir la leyenda negra, no hay que empezar de una forma deductiva, leyenda negra, y ahora, sino caso concreto, y sobre todo ridiculizando. Aunque parezca mentira, que el combate contra la leyenda negra se tiene que convertir en un arma para el humor. El libro este que has citado antes, Imperiofilia, ese es un libro al final, bueno, yo lo voy a decir en un artículo bastante extenso. El tipo no puede ser un tipo más ridículo que este que se llama, ¿cómo se llama? Villacañas. Es una cosa tremenda. Este tipo, tú haces una comedia que sea como de... porque es un tablero, por otra parte, es un precioso ridículo de esto que diría
que diría Molière, tú empiezas a coger sus expresiones y es que te monta la risa. Este tipo, yo no he visto a nadie que justifique los genocidios como él. Es decir, los mexicanos, esta gente, vamos, pobrecito, vamos, los malos eran los españoles que quemaban, pero los mexicanos, nada. Los ingleses, nada. Los alemanes, nada. Amigo, pero cuando llega ya al genocidio nazi, le dedica un rengloncito y de nada, pero entonces él se va a tener que ver en la disyuntiva de explicar eso. ¿Por qué? Porque hay, y ya lo decía Gustavo Bueno, un sorites clarísimo desde la quema por Lutero de la bula, hasta pasando por en el año 1817, como un grupo de luteranos queman libros antiluteranos, y Goebbels, en el año 1933, en mayo. Y entonces eso hay que darlo y mientras él nos aclare, es una persona enteramente ridícula. Es decir, es un tipo que, por ejemplo, a Roca Barea la nombra 446 veces en 300 páginas. Bueno, eso se llama, diríamos en filosofía, se llama el argumento ad nauseam, ¿no? Pero es que es una avería mental que también se llama trastorno obsesivo-compulsivo. Si habéis visto vosotros la obra Trastorno obsesivo-compulsivo, este tipo responde el Villacaña, por eso hay que reírse al final de esto. O sea, hay que convertir la lucha contra la leyenda negra, al final tiene que desembocar en el humor, que es lo más destructivo que hay. No hay nada más destructivo que el humor. Entonces, si habéis visto, ya acabo, porque además me tengo que marchar. Si habéis visto, no, yo estaría hablando sobre esto. Si habéis visto la obra Tópico, el argentino, el que dirige todo esto, es un libro que nada más hace que insultar, dice que no se da cuenta. Lo que hace este tipo en todo el libro es insultar por cientos de veces a Roca Barea, ¿no? Y luego hay otro que nada más hace que repetir las cosas. Hay una mujer esta que tiene una cara cubista, ¿cómo se llama? Esta actriz española. ¿Cómo se llama? José de Pardo. Esta nada más hace que persignarse, que es lo que le ocurre precisamente a este. Este, digamos, es un tipo excelente para hacer una cosa de humor. Y por supuesto, un desastre científico de primera magnitud, no define nada. Yo digo que no tiene ni idea de filosofía ni idea de historia. Lo que pasa es que, y con esto acabo, para comprender a este tío, si queréis, al pie de la letra, Nietzsche, él cita a Nietzsche, dice, la segunda intempestiva, en la segunda intempestiva estás tú. ¿Por qué? Porque estás, diríamos, reduciendo la filosofía y la historia, o mejor dicho, la filosofía y todas las ciencias a historia. Eso es lo que hacía el historicismo. Pero es que en la primera intempestiva, que es contra David Strauss, si vosotros lo leéis, todas las notas que dice sobre David Strauss se pueden aplicar al pie de la letra a Villacaña. Bueno, ¿me deja contestar ya? Sí. ¿Cuánto tiempo está? Me parece muy bien. Bueno, la mayor parte de las cuestiones que ha dicho no hace falta decirlas, me parecen estupendas, ¿no? En relación a que hay marxistas que no son neolegendarios, totalmente de acuerdo. Lo que sí le diría es una cosa, que hasta que durante los años 70, 80 y 90 yo no conozco a ningún marxista que se levantara contra las voces neolegendarias. Antes ya lo he señalado. Quizá ahora, en el contexto en el que he puesto, a partir de que un sistema filosófico pone las bases y los fundamentos para que haya una réplica, quizá haya marxistas que sí, que creo que es por donde hay que usted decirlo. Entonces, en ese contexto, claro que puede haber marxistas y de todo, como Roca Barea, que no es ni marxista ni nada, ¿no? Y está en esta misma línea. Y luego, por otra parte, una cuestión, simplemente un dato que es una de las cosas que encontré en el libro precisamente de José Fernández Flórez, y que abunda en el papel de los ingleses, en la caída del virreinato de Perú. Ahí estaban los ingleses. Y una de las cosas que hacían los ingleses, que es muy similar al mecanismo de la leyenda negra, que es ir adoctrinando a los incas. Y encontré en el libro de Flores algo que no tiene desperdicio, que está en el proyecto de filosofía.org. Si ustedes entran a la página de filosofía.org y ponen Catecismo de los Incas,
Catecismo de los Incas, léanlo. Léanlo porque no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Es todo un cúmulo de todas las ideas negro-legendarias puestas en boca de los padres indios que tienen incas, que tienen que enseñarle a los hijos incas para expresar lo que son los españoles y lo que han supuesto. El indigenismo en la actualidad está ahí perfectamente expresado en ese catecismo de los incas que fomentan los ingleses. Creo que Luis Carlos quería decir algo. Sí, pues abundar en lo que tú decías, pero ya ves que va lentísimo, que sí, que más que tú has dicho, esto es la ley negra y el marxismo. Y el marxismo, no más. Y el marxismo, he dicho, y el marxismo. Marxistas. Eso es. Y si hay grupos que ya no son más, que cambian eso, ya dejan de ser marxistas, que es lo que está diciendo felicísimo. O sea, ¿por qué? Porque el marxismo es que en la misma base del marxismo se lleva por delante todo lo que ha hecho España. Porque primero no tiene una idea de Estado. El marxismo supone que el Estado es una construcción de las clases dominantes. El Estado. Y entonces el imperio igual. No tiene consistencia el Estado o el imperio para el marxismo. Ni siquiera el derecho, que son superestructuras. Para Carlos Marx, el hecho hace el derecho, es decir, la base económica determina el derecho que hay y todo lo demás. Se lleva por delante toda la normativa. Y con el derecho se lleva por delante el imperio, se lleva por delante el Estado, se lleva por delante todo el derecho canónico de la Iglesia, que es la base medieval de todo el derecho moderno. Por ejemplo, el alemán, el derecho canónico, porque es otro imperio, la Iglesia Católica, y todo el medievo. Entonces, todo eso desaparece, queda como una cosa superflua y superestructural, porque la base económica es la que determina completamente el resto de fenómenos y todo eso. Entonces, el marxismo, si alguien sostiene eso hoy en día, el materialismo histórico. O sea, el materialismo histórico es la vuelta del revés de la filosofía del derecho de Hegel. Toda la filosofía del derecho de Hegel que está hecha sobre el Estado, sobre las leyes, todo eso lo vuelca sobre el lado económico, sobre el aspecto económico, que es el materialismo histórico. Entonces, si toda la historia se tiene desde el punto de vista del materialismo histórico, España y todo lo demás desaparece. Y todo el derecho de Indias, y todo el derecho, y la Inquisición, y las leyes de la Inquisición, que se cumplen a rajatabla, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso no significa nada para Marx. Y para todo aquel que sea marxista. Y si ya significa algo es porque dejan de ser marxistas. Exactamente, sí. Y al final que desaparecerá el Estado y desaparecerá todo y solo estará la clase obrera flotando en el cielo de los grandes, ¿no? La clase obrera universal que es la humanidad, que es lo mismo que el espíritu absoluto de Hegel, O sea, Marx es un idealista porque en el mismo esquema del espíritu, muy similar, el espíritu objetivo va a ser el espíritu absoluto. Y es que la clase obrera va a ser al final, la clase universal va a ser la humanidad. Ahí no estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues a ver, acláramelo. No, que el espíritu absoluto lo que hace Marx es volcarlo sobre el espíritu subjetivo. Para Marx el espíritu subjetivo es la clave, no el espíritu objetivo, que es para nosotros, y menos el absoluto. Vale, Marx ahí le da una vuelta completa y sobre el individuo, que es lo que tú has dicho. El espíritu objetivo es más bien el Estado. Y entonces lo que hace Marx es decir, este Estado volverá al individuo. Porque en el fondo Marx es anarquista. El Estado tiene que desaparecer, el espíritu objetivo tiene que desaparecer. De acuerdo, lo cambiaré, eso que he dicho lo cambiaré. Pues ya que has nombrado antes lo de Tyburn, que se escribe con Y, yo recomiendo cuando de aquí alguien vaya, que va generalmente personal a Londres, aparte de ir a Oxford Street a comprar las mismas cosas que se compran en España, aparte de esas cosas, pues aparte de la zona norte de Hyde Park, Tyburn era una aldea pequeñita de Middlesex, entonces, ahora es parte de Londres. Entonces, cuando vayáis para allá, al norte justo de Hyde Park, en la misma calle está donde estaba la horca de Simon, que hay unos grabados por ahí de esta horca triangular que cabía más gente, un triángulo sobre 3 palos, cabe mucha gente. Ahí es donde se cargaron a montones de católicos, por supuesto, quemaron, destrozaron, y hay ahora una capilla católica, y incluso una lápida afuera. Dice, aquí murieron bastantes católicos, sí, lo tienen, lo reconocen así. Esta es un sitio relativamente oscuro, pero se puede ver. O sea que en medio de Hyde Park, al norte, os recomiendo que veáis donde los ingleses pues tuvieron su inquisición y claro, como sabéis muy bien, además era contra el Estado, porque como la reina, al ser cabeza de la Iglesia, un atentado real era un atentado contra, o sea, se juntaban ambas cosas, ¿no? De modo que el absolutismo era en ese aspecto del crimen absoluto, de modo que era completo, con lo cual en Tyburn, pues allí no había, como tú bien dices, no había casi
ni referencias ni notas, no como aquí en la Inquisición, como tú sabes muy bien, la Suprema en Madrid reúne todo el papel de toda España, con lo cual gracias a eso se salvó toda la memoria de la Inquisición. Allí no, allí una cosa era bastante más ejecutiva, más rápida, más expeditiva, pero cuando vayáis a Londres, arriba de Hyde Park, buscad Tyburn y está la lápida, la capilla, y hablan de los mártires católicos y eso. La verdad es que tiene sentido que se los carguen, pues porque era muy importante cargárselos, porque tenía mucha más potencia. Cuando se da la reforma, lo que hace es que se apartan de la jerarquía, pero también se apartan de la interpretación de la filosofía, también se apartan. Y entonces ahí todos los curas, todos los creyentes son curas, cada uno puede hacer una iglesia, nadie estudia. ¿Qué es lo que hacen los jesuitas, que surgen en ese momento? Se van y montan escuelas en Alemania, montan escuelas en Francia, montan escuelas en Inglaterra. ¿Y qué es lo que pasa? Que los convencen y entonces está dando una involución en la reforma. Están venciendo la contrarreforma por el estudio. Y entonces, ¿qué hacen? Esto no lo pueden permitir los protestantes, hay que matarlos. De hecho, hay que matar a los jesuitas. La oriental la reconquistan los jesuitas. Claro que sí, Así es. Son católicos, eso es una reconquistada. La parte sur de Prusia es reconquistada a la reforma por los jesuitas. Por eso hay que matarlos. Eso lo puede hacer porque por la palabra no los pueden vencer, porque tienen la filosofía que Marx quiere anular. Bueno, solo quería añadir a lo que dije antes, que Roca Barea, que ha sido citada aquí muchas veces esta noche, va a estar en el Escorial también con los tarde. Sí, Van Vélez y Pedro Pues sí, una pregunta más yo creo que sí que nos hacen. A mí me ha suscitado muchas ganas de meterme más en este tema, todo lo que usted ha expuesto, pero yo me pregunto por qué en los últimos años vuelve el tema de la leyenda negra cuando había estado muy olvidada. Yo procedo de la Universidad de la Complutense de Historia y bueno, la leyenda negra estaba ahí soterrada y ahora es que es un tema incandescente. Yo me pregunto si esto tiene que ver mucho con el tema del nacionalismo, que otra vez el nacionalismo está a vueltas por todas partes. Fue tan destructivo a finales del siglo XIX, los nacionalismos siempre han sido perniciosos y hoy pues estamos en ello. Nacionalismo contra imperio, contra un Estado bien organizado, bien estructurado. Los enemigos siempre, bueno, parece ser que la leyenda negra nació en Italia, nació en Inglaterra, en Francia y también la Inquisición, el tema de la Inquisición nació en Francia y muchos países en Europa tuvieron una Inquisición. Yo hago esta pregunta. Bueno, rápidamente, porque sí. Ha dicho que la leyenda negra que no se hablaba, como si no fuera algo importante hasta estos últimos años. Yo lo que le digo es todo lo contrario. Lo que pasa es que la leyenda negra estaba totalmente asumida, sobre todo por estas metodologías negras. No hay los pintores, los escritores, novelistas, escritores de teatro, los que hacen películas, todo eso, toda esa transmisión artística, novelística, para que luego lo lean y lo vean los españoles, todo eso estaba imbuido y está de leyenda negra. Sí, y es contra lo que... ¡Uy, soterrado! Pero es lo que había. Lo importante es reaccionar. Y menos mal que se ha reaccionado. Menos mal que se habla ahora de leyenda negra. Menos mal. Y además que no tenemos que callarnos. No nos podemos callar. Esto hay que decirlo cada vez más alto. Y en más foros. Que apunto lo que hay. Paseando, bueno, yendo a la plaza de la ópera, es ahí el cartel del Teatro Real. En medio, la obra por excelencia. Don Carlos de Verde. Y que ahora, por eso Felipe II, malvado, que mata a su pobre hijo, tal. Segundo, vamos al Festival de San Sebastián. ¿Y quién nos viene? Hablando de actores, pues Amenábar, ¿verdad? Sí, neorregendario. O sea, solo por dos detallitos de hoy, lo que se dice hoy. Bueno, y fuera de las fronteras, y con esto, señor Presidente, le acabamos, ¿no? Les voy a contar
una experiencia que tuve con un compañero del instituto que es inglés. Yo estaba en otro instituto hace unos 6 o 7 años. Él es el profesor de música y es inglés. Y estábamos en una comida de instituto, hablando normal. Alguno yo creo que conocéis la anécdota, ¿no? Estábamos hablando y en esto que sale el tema de América y salta el inglés. Porque es que esto se lo deben de enseñar en el colegio. Porque Colón mató 500.000 de indios con sus propias manos. Y se levantó y todo. Nos quedamos acuados. Todos nos quedamos acuados. ¿Y este tío de dónde saca esto? Esto es lo que deben de enseñar los ingleses en el colegio. Bueno, menos mal que todavía no hemos llegado a eso en España. Pero igual llegamos, en Barcelona y en el País Vasco, igual llegamos, Se han llegado a otras muchas barbaridades. Se han llegado a otras. Pues muchas gracias por Pues yo llevo ahí... El inglés del teatro era del Mariana, era el instituto de Torrijos que yo que vine al Mariana cuando se jubiló Valdivia. Que vine al Mariana que no se jubiló Valdivia, Me ha hecho más sí, yo de medicina, vine aquí claro, yo hice book go allí vivía en Talavera. Adiós, muchas gracias. A usted. Así que me ha hecho muchísima ilusión. Muchas gracias. Bueno, pues encantado de conocerte. Nada, ya te buscaré. Muy bien. Gracias. Venga, hasta pronto. Venga, yo estoy trabajando en Talavera en el Instituto Padre Juan de Mariana. Ahí hay 7 institutos. Tenemos algún gallego en el Mariana, pero no, jovencitos. Este será Las barbaridades históricas llegan hasta el infinito, libros, la falta de exigencia, la falta de rigor. Bueno, el año pasado, yo estoy ahora en la Universidad Autónoma en Cuba y el año pasado un compañero en una clase de una profesora de historia de la universidad le llegó a decir que en España no hubo ilustración. La otra cayó y yo me levanté indignada y le dije, ¿cómo puedes admitir esto? Pero si es que en España no hacía falta ilustración, si estaba la filosofía católica, ya donde hacía falta ilustración eran los bárbaros alemanes, franceses, ingleses, que eran los bárbaros. Pero si los inquisidores eran como los jueces de ahora, eran hombres letrados, eran
eran hombres que estudiaban, que habían estudiado en la universidad, Mi marido- ya estaban ilustrados. Mi marido está leyendo mucho acerca de todo esto y dice que en España la Inquisición no se cargó Que no. prácticamente a nadie. 3000 y algo.